El todoterreno negro se detuvo suavemente en la entrada principal del edificio de Midwest Pharma. Iris Halloran respiró hondo. 15 años. 15 años sin pisar este pavimento, sin ver aquellas puertas de cristal que reflejaban el frío cielo de Fargo en noviembre. La ciudad la recibió con un viento penetrante, como para recordarle que nada había cambiado. Pero lo que había cambiado era ella misma. Señora Halloran, la esperan en la sala de conferencias dentro de 45 minutos, dijo el conductor mientras le abría la puerta. Gracias, Thomas. Puede estar libre hasta las 12, respondió Iris, ajustándose el cuello del abrigo. Había llegado pronto a propósito. Quería conocer el edificio, impregnarse de su ambiente, ahora como accionista mayoritaria, no como ayudante de laboratorio intimidada, que tenía que quedarse hasta tarde para terminar su investigación. El vestíbulo de la empresa había cambiado, más espacioso, más luminoso. Pero Iris seguía sintiendo el mismo olor, una mezcla de antiséptico y productos químicos. Sabía que solo era una ilusión. La oficina principal y los laboratorios estaban en edificios distintos. Aquí solo olía a brillantador y café. ¿En qué puedo ayudarle? La joven de recepción la miró con una sonrisa cortés. Iris Halloran, tengo una reunión con la junta directiva. Los ojos de la chica se abrieron de par en par. Oh, señora Halloran. Claro que la esperábamos. Permítame que la acompañe al despacho que hemos preparado para usted. No será necesario. Primero quiero echar un vistazo al edificio. Parece que han cambiado muchas cosas en... Iris hizo una pausa. En los últimos tiempos. Como desee, señora Halloran. Aquí tiene su pase con acceso total. Iris asintió y se dirigió a los ascensores. Era su primer día como futura directora general de Midwest Pharma. Un día que había esperado 15 años. El despacho de la 13ª planta estaba vacío. El anterior director general ya lo había abandonado, conocedor de los cambios que se avecinaban. Iris entró despacio y pasó la mano por el enorme escritorio de madera oscura. Su escritorio. Su territorio. Al acercarse a la ventana panorámica, vio Fargo, la ciudad que le había arrebatado todo y a la que ahora regresaba victoriosa. Una llamada la sacó de sus cavilaciones. «Mamá, ¿ya estás en la oficina?» La voz de Layton sonaba alegre y un poco preocupada. «Sí, estoy echando un vistazo. ¿Ya te has instalado?» «Casi. El piso es genial, gracias. No me puedo creer que vaya a trabajar en la misma empresa que tú. Es increíble». Iris sonrió débilmente. «Si al menos lo supiera. Recuerda que nadie puede saber de nuestros lazos familiares durante el primer tiempo. Te comportas como un miembro normal del departamento de investigación». «Sí, sí, claro», sonó un poco decepcionado. «Ya lo has dicho 10 veces. Ya lo he entendido. Señorita Halloran, no mamá. Es importante, Layton. Quiero que te aprecien, no que seas el hijo del jefe». «Lo sé, pero ¿podemos al menos cenar juntos?» «Claro que sí. Esta noche a las 8:00 y...» Hizo una pausa. «Estoy orgulloso de ti. Tu licenciatura te abre todo tipo de puertas. Incluso sin tu ayuda, ¿eh?» Iris sintió un ligero pinchazo. Siempre había existido esa reticencia entre ellos. Layton nunca le preguntó directamente por su padre, y ella nunca se lo contó. Solo sabía que su padre se había ido cuando Layton era muy joven. Sabía que había tenido leucemia y que había sobrevivido milagrosamente, pero no sabía cómo estaban conectados ambos sucesos. «Nos vemos esta noche, cariño». Colgando el teléfono, Iris sacó una pequeña fotografía de su bolso, lo único que había conservado de aquella época. La foto había sido tomada en el hospital. Layton, de 3 años, demacrado, con un gotero, pero sonriente. Era el día antes de que Kingsley y Gwendolyn desaparecieran de sus vidas. En aquel momento, pensó que lo había perdido todo. Ahora se daba cuenta de que había encontrado un propósito. La junta directiva la recibió con recelo. 9 hombres y 2 mujeres, todos con trajes estrictos y sonrisas tensas. Todo lo que sabían era que una tal Iris Halloran, representante del fondo de inversiones Phoenix, había comprado una participación mayoritaria y ahora iba a hacerse cargo personalmente de la empresa. «Señora Halloran, bienvenida a Midwest Pharma», dijo Edwin Royce, presidente del Consejo de Administración. «Estábamos deseando conocerla. Debo admitir que su secretismo es motivo de cierta preocupación». «¿Preocupación?
Iris enarcó una ceja. No tiene por qué preocuparse, señor Royce. Mi objetivo es llevar a la empresa al siguiente nivel. En los últimos 5 años, los beneficios han caído un 20%. Las acciones casi se han reducido a la mitad. Y el último medicamento innovador salió al mercado hace 7 años. Yo diría que Midwest Pharma necesita un par de ojos nuevos. Pareces bien preparado, comentó una de las mujeres. Nunca invierto en nada que no haya investigado a fondo. Miss Page, Chloe Page, directora financiera. Encantada de conocerla, señorita Page. Y a todos ustedes. Iris miró alrededor de la mesa. Tengo la intención de llevar a cabo una auditoría en profundidad de todos los departamentos en las próximas semanas. Por favor, preparen todos los documentos necesarios. Usted dijo que dirigiría la empresa personalmente. Intervino un hombre de pelo gris y profundas arrugas. Pero permítame preguntarle por sus cualificaciones. ¿Tiene experiencia en la industria farmacéutica? Iris contuvo a duras penas una sonrisa. Si él lo supiera. Más de 15 años, señor. Newman. Clyde Newman, director general. Señor Newman, puedo decir con seguridad que conozco esta empresa mejor que nadie aquí. En cuanto a mis cualificaciones, bajo mi liderazgo, GenMedics desarrolló y sacó al mercado Immunocell, un medicamento que ha salvado miles de vidas. Creo que con eso basta. Una sombra de reconocimiento recorrió los rostros de los reunidos. Immunocell fue un medicamento revolucionario contra ciertas formas de leucemia. Iris vio cómo sus actitudes hacia ella pasaban de la cautela a la atención respetuosa. Por supuesto, señora Halloran, intentó sonreír Royce. Todos hemos oído hablar de su éxito con GenMedics. Es solo que tanto secretismo durante el acuerdo planteó algunas preguntas. Le agradezco su franqueza, señor Royce. Ahora es mi turno de ser sincero. No tengo la costumbre de perder el tiempo con charlas ociosas. Dentro de una semana les presentaré una nueva estrategia para la empresa. Mientras tanto, me gustaría reunirme con todos los jefes de departamento. Hizo una pausa. ¿Quién dirige ahora la división de investigación? La doctora Gwendolyn Radford, respondió Newman. Una científica brillante. Bajo su dirección, el departamento... Organiza una reunión, le interrumpió Iris. Una cosa más. ¿Quién se encarga del desarrollo? Kingsley Prescott, director de desarrollo corporativo, respondió Chloe Page. Está de viaje de negocios, volverá dentro de 3 días. Estupendo. Iris se permitió una leve sonrisa. Programa una reunión para el próximo viernes. Quiero que estén presentes todos los ejecutivos clave. Al salir de la sala de conferencias, Iris se dirigió a su nuevo despacho. Le temblaban ligeramente las manos y agarraba con fuerza el maletín. Gwendolyn y Kingsley. Ambos aquí, ambos en puestos directivos. Las cosas iban incluso mejor de lo que ella esperaba. Una mujer de unos 40 años, pulcramente peinada y de mirada atenta, ya esperaba en el despacho. Señora Halloran, soy Verónica Stern, su asistente personal. La junta directiva pensó que necesitaría ayuda en los primeros días. Gracias, señorita Stern. ¿Cuánto tiempo lleva en la empresa? 11 años. Antes de eso, fui asistente del anterior CEO. ¿Así que conoce bien a todos los empleados? A casi todos los ejecutivos, sí. ¿Qué puede decirme del doctor Radford y del señor Prescott? Verónica frunció ligeramente el ceño. La doctora Radford se hizo cargo del departamento de investigación hace 6 años. Una mujer muy ambiciosa, eficaz, pero dura con sus subordinados. El señor Prescott es el jefe de captación de inversores y expansión de mercados. Carismático, persuasivo. Ellos, Verónica dudó, tienen una relación. No se dice claro, pero todo el mundo lo sabe. Interesante. Iris colgó el abrigo en el perchero. ¿Cuánto tiempo llevan juntos? No lo sé exactamente, pero al menos 10 años. Iris asintió. Bueno, su romance había resistido el paso del tiempo. Me preguntaba si pensaban a menudo en el niño enfermo al que habían dado por muerto. Señora Halloran, ¿le gustaría empezar por los proyectos actuales? No. Iris se recostó en la silla y pasó la mano por la superficie lisa del escritorio. Primero quiero ver los expedientes personales de todos los ejecutivos. Y además, señorita Stern, miró a su ayudante, por favor, no le cuente a nadie mi interés por el doctor Radford y el señor Prescott. Por supuesto, señora Halloran.
¿Algo más? Sí. La empresa ha contratado a un nuevo empleado, Leighton Halloran, como investigador junior. Por favor, asegúrese de que tiene todo lo que necesita. Halloran, su... tu tocayo, le cortó Iris. Un licenciado con talento. Ya me he dado cuenta. Por supuesto, asintió Verónica con una sonrisa comprensiva. Yo me ocuparé de él. Cuando el ayudante se marchó, Iris por fin se permitió recostarse en la silla y cerrar los ojos. Los acontecimientos se estaban desarrollando exactamente como ella había planeado. Por la noche, Iris quedó con Leighton en un restaurante cercano a su nuevo piso. Había elegido deliberadamente un establecimiento en un barrio diferente, lejos de Midwest Pharma. No quería arriesgarse a un encuentro fortuito con alguno de los empleados. ¿Qué te parece Fargo? Preguntó mientras pedían. Frío y ventoso, sonrió Leighton, cortando su filete. Pero el piso es estupendo. Gracias por organizarlo todo. Es lo menos que podía hacer. Mañana es tu primer día de trabajo. ¿Nervioso? Un poco, admitió. Después de todo, es una empresa seria. Pero estoy preparado. 4 años en el MIT no fueron en vano. Iris miró a su hijo con ternura y orgullo. Alto, de pelo castaño oscuro y atentos ojos grises, se parecía mucho a su padre en apariencia, pero en carácter, gracias a Dios, era como ella. Determinado, responsable, con una aguda mente analítica, solo que a veces tenía el mismo encanto que Kingsley, la capacidad de tranquilizar a la gente, de hacerla sonreír. Sé que no te gusta que diga esto, dijo Leighton, dando un sorbo a su vino. Pero yo no estaría aquí sin ti. El hecho de que prácticamente tú solo desarrollaras el fármaco que me salvó, hice lo que tenía que hacer, le interrumpió Iris con suavidad. Y muchos otros participaron en la investigación. Yo solo, simplemente, seguí adelante. Y fundé mi propia empresa, gané millones y compré Midwest Pharma. Sonrió. Creo que hay algo que no me estás contando. ¿Por qué esta empresa en particular? ¿Por qué Fargo? Iris apartó la mirada. Siempre había sabido que tendría que responder a esa pregunta tarde o temprano. Aquí es donde comenzó mi carrera, Leighton. Y... hizo una pausa. Aquí hay gente con la que tengo asuntos pendientes. ¿Qué personas? Frunció el ceño. Nunca me hablaste de tu vida aquí, sobre mi padre, de por qué nos fuimos. Algunas historias es mejor no contarlas. Iris le cubrió la mano con la suya. Al menos por ahora, centrémonos en el presente, tu nuevo trabajo, nuestros planes. De acuerdo, aceptó Leighton a regañadientes. Pero ¿sabes qué es lo raro? No recuerdo nada de Fargo, en absoluto. Me siento como si nunca hubiera estado aquí. Solo tenías 3 años cuando nos fuimos. Es natural que no recuerdes nada. ¿Y mi enfermedad? ¿Empezó aquí? Iris se puso tensa. Esta conversación estaba entrando en terreno peligroso. Sí, aquí es donde te diagnosticaron. Por eso nos mudamos. Boston tenía los mejores especialistas. Era una verdad a medias. Se trasladaron a Boston cuando el estado de Leighton se volvió crítico. Pero no porque allí tuvieran a los mejores especialistas, sino porque Iris no podía quedarse más tiempo en Fargo después de todo lo que había pasado. ¿Sabes, mamá? A veces creo que evitas hablar del pasado a propósito. Leighton la miró detenidamente. Puede ser, sonrió débilmente, pero algunos recuerdos son demasiado dolorosos para volver a ellos. ¿Es por tu padre? ¿Por su marcha? Iris sintió una oleada de ira surgir en su interior, pero se contuvo. No hablemos de eso hoy. Hoy es tu día. Empiezas una nueva etapa de tu vida y quiero que te centres en el futuro, no en el pasado. Leighton suspiró, pero no insistió. Iris sabía que solo era un aplazamiento temporal. Su hijo era cada vez más insistente en sus preguntas. Pero por ahora no necesitaba saber la verdad. Aún no era el momento. De vuelta en la habitación del hotel, Iris sacó su portátil y abrió los archivos que había conseguido de Verónica. Archivos personales, fotografías, datos profesionales. Gwendolyn parecía mayor de sus 44 años. Rasgos afilados, labios finos, arrugas alrededor de los ojos, una mirada fría y calculadora. Así la recordaba Iris. Kingsley, en cambio, no había cambiado mucho. El mismo rostro encantador, la misma sonrisa confiada. Solo las canas de su pelo y las arrugas se habían profundizado. 46 años.
en la cima de su carrera. Iris cerró los archivos y se acercó a la ventana. Afuera caía una escasa nevada que cubría las calles de Fargo con un manto blanco. Mañana comenzaría una nueva fase de su plan, una fase para la que se había estado preparando durante 15 años. El sol apenas se abría paso entre las nubes grises cuando Iris se detuvo frente al edificio de Midwest Pharma. Solo era su segundo día como nueva directora, pero se sentía como si nunca hubiera salido de estas paredes. 15 años y aquí estaba de nuevo, solo que ahora ocupando un despacho con el que nunca se había atrevido a soñar. Verónica ya la esperaba en la recepción con una taza de café y una pila de documentos. Buenos días, señora Halloran. He preparado los informes financieros de los últimos 5 trimestres y los currículos de todos los jefes de departamento, como me pidió. Gracias, Verónica. ¿Cuál es el programa de hoy? Finanzas a las 10, legal a las 2. A las 4, una rueda de prensa en la que serás presentada formalmente como nueva directora general. Iris asintió y entró en el despacho. Las ventanas daban al centro de la ciudad, y a través de ellas podía ver las calles de Fargo cubiertas de nieve. Se acomodó en una silla y abrió la primera carpeta, un informe sobre los proyectos de investigación en curso. 6 áreas principales, 3 de las cuales estaban dirigidas personalmente por Gwendolyn Radford. Iris estudió los datos con detenimiento y observó que la mayoría de los proyectos estaban estancados. Ningún avance en los últimos años. Un estudio le llamó la atención: un fármaco para tratar enfermedades autoinmunes. Algo en la estructura de la molécula le resultó familiar. Abrió la descripción detallada y se quedó paralizada. La fórmula básica. El mismo fármaco en el que había trabajado hacía 15 años, antes de que Layton enfermara. Lo habían modificado, pero la base era un desarrollo suyo, el desarrollo que Kingsley y Gwendolyn habían robado cuando escaparon. El recuerdo hizo retroceder a Iris 15 años, aquella fría noche en que se había quedado hasta tarde en el laboratorio. Layton yacía en el hospital, recién sometido a otra ronda de quimioterapia. Su estado empeoraba día a día, y los protocolos de tratamiento estándar estaban fallando. Iris estaba trabajando en un fármaco experimental, no para la leucemia, sino para otra enfermedad, pero empezaba a sospechar que una versión modificada también podría ayudar en su caso. Esa tarde volvió al laboratorio para recoger sus notas y oyó voces en la sala de descanso. Kingsley y Gwendolyn, su marido y una colega. Esta es nuestra única oportunidad, Gwen. Con estos datos nos estafarán en NextGen Pharma. Iris no se dará cuenta de nada. Ahora está completamente absorta en la enfermedad del chico. ¿Y si lo hace? Es su investigación. Estaremos muy lejos para entonces. Mira, estoy cansado de fingir ser un padre cariñoso. No firmé para una vida con un niño enfermo. Y contigo, tenemos un futuro. Un futuro de verdad, no este hospital interminable. Iris se quedó helada frente a la puerta, incapaz de creer lo que oía. El mundo se había derrumbado de la noche a la mañana. El marido que amaba, el colega en el que confiaba. No solo la engañaban a sus espaldas, sino que planeaban robarle el trabajo y dejarla con un hijo moribundo. Al día siguiente, intentó hablar con Kingsley. No le dijo que les había oído hablar, solo le preguntó si todo iba bien, si quería hablar de su futuro. Él le aseguró que la quería, que solo estaba cansado del estrés constante, que las cosas mejorarían cuando Layton estuviera mejor. Y 2 días después, ocurrió lo peor. El estado de Layton empeoró drásticamente. Los médicos hablaban de la necesidad de un traslado urgente a una clínica especializada de Boston, el único lugar donde podría recibir ayuda. Iris intentó llamar a Kingsley durante todo el día, sin éxito. Cuando llegó a casa, el piso estaba vacío. No quedaba ninguna pertenencia de su marido en los armarios y había una nota en la mesa de la cocina. Lo siento, ya no puedo hacer esto. K. Esa misma noche, descubrió que del ordenador de su casa habían desaparecido archivos cruciales para su investigación. Y a la mañana siguiente se enteró por sus colegas de que Gwendolyn también había dimitido, de repente, sin previo aviso. La llamada de Verónica devolvió a Iris al presente. Señora Halloran, dentro de 15 minutos empieza una reunión con el departamento financiero. Gracias, Verónica. Estaré lista. Iris cerró la carpeta y respiró hondo. Ahora, 15 años después, todo encajaba en su sitio. Efectivamente, Kingsley y Gwendolyn
Habían ido a NextGen Pharma utilizando los materiales robados. Pero el desarrollo no era tan sencillo. Sin Iris, no podrían llevar el fármaco a la fase final. Y 8 años después, volvieron a Midwest Pharma cuando la empresa atravesaba un cambio de dirección. Iris reabrió el expediente de Gwendolyn Radford. Hacía 6 años, esta había asumido la dirección del departamento de investigación. Justo cuando Iris había terminado de desarrollar un fármaco que salvaría la vida de Layton y empezaba a crear su propia empresa. Kingsley se incorporó a Midwest Pharma un poco más tarde, dirigiendo el departamento de desarrollo hace 4 años. No solo volvieron, ocuparon puestos clave en la empresa. Probablemente esperaban dirigirla algún día. Es irónico. Ahora trabajarían a las órdenes de la mujer a la que traicionaron. El día pasó volando, con reuniones y citas interminables. Iris conoció a sus empleados, profundizó en los proyectos en curso y evaluó la situación financiera de la empresa. En la rueda de prensa, se mostró segura y tranquila, hablando de sus planes para llevar Midwest Pharma a un nuevo nivel, atraer a científicos con talento y ampliar la base de investigación. Por la noche, cuando el edificio quedó vacío, Iris se permitió por fin relajarse. Se sirvió un vaso de vino de la botella que había guardado y se asomó a la ventana. En algún lugar del Fargo vespertino estaba su hijo, un joven que no recordaba esta ciudad y no sabía la verdadera razón de su marcha. Iris sacó su teléfono y marcó su número. «Hola, mamá». La voz de Layton sonaba alegre. «¿Qué tal tu primer día completo como jefa?» «Completo», sonrió Iris. «¿Y cómo estás tú? ¿Te estás adaptando?» «Sí, muy bien. El laboratorio es genial, los compañeros son simpáticos. Aunque dicen que el jefe del departamento de investigación es un auténtico tirano. La doctora Radford. ¿Ya la conoces?» Iris apretó más fuerte su vaso. «Todavía no. Estará de viaje de negocios el resto de la semana. Volverá al mismo tiempo que el director de desarrollo». «Ah, ya veo. Mis nuevos colegas susurran que están juntos. ¿Te imaginas un romance de oficina a ese nivel?» «Me lo imagino», respondió Iris en voz baja. «Layton, ten cuidado. Quiero decir, no le cuentes a nadie lo de nuestro parentesco, ¿vale?» «Sí, sí, lo recuerdo. Aunque no entiendo por qué tanto secretismo. Tarde o temprano, todos sabrán que soy tu hijo». «Lo sabrán», aceptó Iris. «Pero por ahora quiero que te juzguen por tus propios méritos, no como el hijo del jefe». Después de hablar con Layton, Iris volvió a los archivos. Encontró informes antiguos que se remontaban a su época en la empresa. La mayoría habían sido destruidos o trasladados a los archivos, pero algunos habían sobrevivido. Entre ellos, los primeros resultados de la investigación sobre el fármaco que había salvado la vida de su hijo. Por aquel entonces, ella no era más que una técnica de laboratorio junior, y Kingsley ya era oficial de desarrollo. Se conocieron en un acto corporativo y él la cautivó a primera vista. Alto, seguro de sí mismo, con una mirada chispeante y una sonrisa encantadora. Iris era entonces una persona completamente distinta, callada, retraída, completamente absorta en su trabajo. Kingsley le abrió un mundo nuevo. Se casaron un año después y otro año más tarde nació Layton. Durante los 2 primeros años todo fue perfecto. Kingsley resultó ser un padre cariñoso, jugaba con el bebé, paseaba con él, le leía cuentos antes de dormir, y entonces Layton empezó a ponerse enfermo. Primero los resfriados habituales de la infancia, luego infecciones más graves. Las pruebas revelaron un diagnóstico terrible, una forma rara de leucemia. A partir de ese momento, sus vidas se convirtieron en una serie interminable de hospitales, médicos, medicamentos, procedimientos. Kingsley se volvió distante. Se quedaba hasta tarde en el trabajo cada vez con más frecuencia y visitaba a su hijo en el hospital cada vez con menos frecuencia. Iris se sumergió en la investigación. Creía que podría encontrar una cura que salvara a su hijo. Fue entonces cuando llegó a su laboratorio Gwendolyn Radford, una joven y ambiciosa investigadora. Iris la consideraba una amiga, compartía sus ideas con ella y juntas trabajaban en nuevas fórmulas. Pero ahora, mirando hacia atrás, Iris se daba cuenta de que Gwendolyn le había echado el ojo a Kingsley desde el principio, y él le había correspondido. Iris cerró la carpeta y se frotó los ojos. Habían pasado tantos años y el dolor de la traición seguía siendo agudo, pero ahora ese dolor se había transformado en fría determinación. No solo había vuelto,
Había vuelto para vengarse. A la mañana siguiente, Iris citó a Verónica en su despacho. Quiero que organices una reunión general de los jefes de departamento para el próximo viernes. El doctor Radford y el señor Prescott deben estar presentes. Por supuesto, señora Halloran. ¿Cuál es el orden del día? La estrategia de la empresa para los próximos 5 años. Y Verónica. Iris hizo una pausa. No pongas mi nombre en la invitación. Solo reunión con el nuevo director general. Como quieras, asintió Verónica, aunque había un destello de sorpresa en su mirada. Después de comer, Iris recorrió el edificio de investigación. El complejo principal de laboratorios se encontraba en un edificio contiguo, conectado al edificio administrativo por un pasadizo cubierto. No había cambiado mucho. Los mismos pasillos estériles, las mismas puertas transparentes de los laboratorios, detrás de las cuales trabajaban personas con batas blancas. Un joven científico, que se presentó como Aiden Holt, se ofreció a acompañarla por los departamentos. Le habló de los proyectos en curso, le enseñó los equipos y le presentó al personal clave. Iris escuchó atentamente, hizo preguntas, tomó nota de los avances prometedores y de los investigadores con talento. En uno de los laboratorios vio a Layton. Estaba inclinado sobre un microscopio, anotando algo en un cuaderno. Cuando se fijó en ella, asintió sutilmente, sin demostrar que se conocían. Y este es nuestro nuevo empleado, Layton Halloran, le presentó Aiden. Acababa de empezar ayer, pero ya había demostrado su valía. Encantada de conocerle, señor Halloran, dijo Iris formalmente, estrechando la mano de su hijo. Espero que se sienta cómodo trabajando en nuestra empresa. Más que a gusto, señora Halloran, contestó Layton con la misma formalidad, pero con los ojos llenos de risa. Es un honor formar parte de un equipo así. ¿En qué proyecto trabaja? Estoy estudiando el efecto de un nuevo compuesto sobre las células del sistema inmunitario. Los resultados preliminares son prometedores. Siga trabajando así de bien, asintió Iris y siguió caminando, ocultando una sonrisa. De vuelta a su despacho, se dedicó a estudiar la estructura de la empresa, la asignación presupuestaria y los planes de desarrollo para los próximos años. Lo que vio no la impresionó. Midwest Pharma estaba haciendo aguas, sin desarrollar proyectos realmente innovadores. La mayor parte del presupuesto se gastaba en comercializar los medicamentos existentes, en lugar de investigar otros nuevos. El departamento de investigación, dirigido por Gwendolyn, se dedicaba sobre todo a modificar fórmulas existentes, sin ofrecer nada rompedor. Y el departamento de desarrollo, dirigido por Kingsley, se limitaba a soluciones estándar, sin aventurarse en nuevos mercados. Iris se recostó en su silla y se quedó pensativa. Ambos estaban atrapados en una cómoda rutina, ganando buenos sueldos y sin trabajar duro. No era de extrañar que la empresa estuviera perdiendo terreno en el mercado. Era hora de cambiar las cosas. Abrió el archivo de la estructura organizativa y empezó a hacer modificaciones. Lo que Midwest Pharma necesitaba era una reestructuración, y lo primero que haría sería fusionar el departamento de investigación con el de desarrollo, para que dependieran directamente el uno del otro. Que Kingsley y Gwendolyn sintieran lo que se siente cuando alguien en quien confías obtiene poder sobre ti. Los 3 días siguientes, Iris estuvo completamente inmersa en el trabajo. Estudió informes financieros, mantuvo reuniones con jefes de departamento, analizó el mercado farmacéutico. Por las tardes llamaba a Layton para preguntarle por sus progresos y sus impresiones. Se estaba adaptando rápidamente a su nuevo papel y ya había empezado a hacer sugerencias para mejorar los procesos de investigación. El jueves por la noche, Verónica le informó de que el doctor Radford había regresado de un viaje de negocios. Preguntó por usted. Se preguntaba cuándo pensaba reunirse con ella. Dile que la espero el viernes en la Asamblea General, respondió Iris. No merece la pena perder el tiempo en reuniones separadas. Aquella noche Iris no durmió bien. Soñó con fragmentos del pasado. La habitación del hospital, el rostro pálido de la pequeña Layton, el piso vacío, la nota sobre la mesa. Al amanecer se despertó con el corazón palpitante y supo que hoy era el día que había esperado durante 15 años. Por la mañana había elegido su atuendo con especial cuidado. Se decidió por un estricto traje azul marino, con falda lápiz y blusa de seda blanca. Se recogió el pelo en un moño perfecto y llevó joyas mínimas. Solo pendientes de perlas y un reloj fino.
Quería parecer impecablemente profesional en el momento en que Kingsley y Gwendolyn la vieran por primera vez en 15 años. Iris llegó a la oficina una hora antes de que empezara la reunión. La sala de conferencias ya estaba preparada. Una larga mesa para 20 personas, garrafas de agua, blocs de notas para apuntes. Se sentó a la cabecera de la mesa y repasó sus notas, aunque recordaba perfectamente cada punto de su plan. Señora Halloran, Verónica apareció en la puerta. Todos los ejecutivos están reunidos en la recepción, incluidos el doctor Radford y el señor Prescott, que han vuelto esta mañana. ¿Empezamos en 10 minutos? Sí, que pasen. Iris enderezó la espalda y apoyó las manos en la mesa. El corazón le latía más deprisa, pero exteriormente mantenía la calma. 15 años de espera llegaban a su fin. 15 años en los que había estado tramando su venganza contra quienes la habían traicionado y casi le habían costado la vida a su hijo. La puerta se abrió y los jefes de departamento empezaron a entrar en la sala de conferencias. Una hilera de hombres y mujeres con trajes de negocios, algunos sonrientes, otros recelosos, otros con expresiones profesionales neutras. Y entonces los vio. Gwendolyn fue la primera en entrar, con los mismos rasgos afilados y la misma mirada fría, pero ahora con arrugas alrededor de los ojos y canas en el pelo oscuro. Le siguió Kingsley, todavía apuesto, aunque visiblemente mayor, con las canas y las calvas que antes no tenía. No repararon en ella en ningún momento. Estaban ocupados hablando entre ellos, buscando con la mirada a la nueva directora general. Y entonces Gwendolyn levantó la vista y sus ojos se encontraron. Iris vio cómo la sangre corría por el rostro de su antigua colega, cómo sus ojos se abrieron de par en par, cómo su boca se abrió en mudo asombro, cómo agarraba a Kingsley del brazo, llamando su atención. Ahora él también la había visto. Su reacción fue aún más pronunciada. Se tambaleó como si le hubieran golpeado en el plexo solar. Su rostro se contorsionó de asombro e incredulidad. Iris se levantó lentamente. Buenas tardes, colegas, dijo con voz firme y segura. Gracias a todos por reuniros hoy. Para los que aún no lo sepan, hizo una pausa y miró a Kingsley directamente a los ojos. Me llamo Iris Halloran, y a partir de hoy asumo oficialmente el cargo de consejera delegada de Midwest Pharma. Tenemos mucho trabajo por delante. El aire de la sala de conferencias se volvió pesado y espeso, como si el oxígeno se hubiera convertido de repente en melaza. Iris vio que Kingsley y Gwendolyn intercambiaban miradas rápidas. En sus ojos se leía un horror inconfesable. Parecían personas que hubieran visto un fantasma. Sin embargo, para ellos ella era un fantasma del pasado, uno que preferirían olvidar. Siéntense, por favor, dijo Iris con calma, señalando las sillas. Los jefes de departamento estaban sentados alrededor de la larga mesa, hablando en voz baja. Solo Kingsley y Gwendolyn se quedaron paralizados en la puerta, claramente incapaces de dar el siguiente paso, pero no tenían a dónde retirarse. Doctor Radford, señor Prescott. Iris se permitió una leve sonrisa. Solo les estamos esperando a ustedes. Finalmente, avanzaron hacia la mesa, como venciendo la resistencia invisible del aire. Gwendolyn intentó mantenerse erguida, pero sus manos, que agarraban frenéticamente la carpeta con documentos, delataban su nerviosismo. Kingsley parecía haberse recuperado más rápidamente de la impresión. Su rostro ya mostraba su encantadora sonrisa habitual, aunque sus ojos seguían desconfiados. Cuando todos hubieron tomado asiento, Iris se levantó y echó un vistazo a la sala. Para los que aún no me conocen, soy Iris Halloran, la nueva directora general de Midwest Pharma. Lo primero que quiero dejar claro es que no soy una gestora interina, ni una gestora de crisis, ni la protegida de nadie. Poseo una participación mayoritaria en la empresa a través del Fondo de Inversiones Phoenix. Hizo una pausa, dejando que la información se asimilara. He estudiado Midwest Pharma y he llegado a una conclusión decepcionante. La empresa está estancada. En los últimos 5 años no se ha lanzado ningún medicamento realmente innovador. El presupuesto de investigación disminuye mientras que los costes de comercialización aumentan. Estamos perdiendo terreno en el mercado, y si no cambiamos de rumbo inmediatamente, Midwest Pharma sufrirá el triste destino de ser engullida por competidores de más éxito. Iris hizo una pausa y bebió un sorbo de agua de su vaso. Deliberadamente no miró a Kingsley ni a Gwendolyn,
aunque podía sentir sus miradas clavadas en ella. Así que he decidido reestructurar completamente la empresa. Continuó, pulsando un botón del mando a distancia. En la gran pantalla que tenía detrás apareció un diagrama con la nueva estructura organizativa. En lugar de 12 departamentos independientes, vamos a crear 3 áreas principales: investigación y desarrollo, producción y distribución, y marketing y ventas. Cada división estará dirigida por un vicepresidente que dependerá directamente de mí. Un murmullo se extendió por la sala. Muchos ejecutivos se miraron preocupados. Esta estructura significaba que la mayoría perdería su autonomía. Ya he decidido los candidatos a vicepresidentes. Volvió Iris a sus notas. Chloe Page dirigirá marketing y ventas. Edwin Royce se encargará de producción y distribución. Y la investigación y el desarrollo serán responsabilidad del Dr. Aidan Holt. Este anuncio causó una gran conmoción. Iris vio que Gwendolyn se ponía aún más pálida, y Kingsley se echó hacia adelante, apretando los puños bajo la mesa. Lo siento, señora Halloran, habló Kingsley por primera vez, con un tono casi tan encantador como ella lo recordaba. Pero el Dr. Holt solo lleva 3 años en la empresa. Es un científico de talento, sin duda, pero no tiene experiencia directiva. Mientras que el Dr. Radford ha sido jefe de investigación durante 6 años, y yo he sido jefe de desarrollo durante 4 años. Nuestra experiencia combinada... Su experiencia combinada, señor Prescott, le interrumpió Iris con frialdad, ha llevado a la empresa al borde de la crisis. Bajo la dirección del Dr. Radford, el departamento de investigación no logró producir ni un solo desarrollo innovador, y su dirección del desarrollo se ha limitado a mantener el statu quo, sin ningún intento de entrar en nuevos mercados. Iris miró directamente a los ojos de su exmarido por primera vez durante la reunión. Había reconocimiento en ellos. Se dio cuenta de que sus palabras no eran solo una crítica empresarial, sino un ataque personal. No obstante, continuó Iris, desviando la mirada, la valiosa experiencia del Dr. Radford y del señor Prescott será bien aprovechada. El Dr. Radford permanecerá en el departamento de investigación como asesor científico, pero sin autoridad de supervisión. El señor Prescott será trasladado al departamento de planificación estratégica, a las órdenes del vicepresidente Royce. Gwendolyn, que había permanecido callada hasta entonces, no podía soportarlo. Esto es impensable. No pueden quitarnos nuestros puestos así como así. Tenemos contratos. Tenemos derecho. Sus contratos, Dr. Radford, prevén la reasignación en caso de reestructuración de la empresa. Párrafo 17, párrafo 4, si no me equivoco. Iris se permitió una fría sonrisa. Por supuesto, puede optar por dimitir, pero entonces perderías todas tus primas y opciones. Gwendolyn cerró la boca de golpe y bajó la mirada, con las manos temblorosas por la rabia apenas contenida. En cuanto a los sueldos, continuó Iris como si nada, todos los vicepresidentes reciben un aumento del 30%. Los ejecutivos de nivel medio conservan sus sueldos actuales. Los consultores sin autoridad directiva, hizo una pausa, reciben un sueldo base sin primas ni pluses. Esto supuso un golpe directo a la situación financiera de Kingsley y Gwendolyn. Iris sabía que eran las primas y las bonificaciones las que constituían la mayor parte de sus ingresos. La reestructuración empezará la semana que viene. Enviaré instrucciones detalladas a todos los jefes de departamento al final del día de hoy. La reunión había terminado. Los directivos se levantaron lentamente de sus asientos, hablando entre ellos. Aidan Holt parecía aturdido por su repentino ascenso. Chloe Page y Edwin Royce trataron de ocultar su satisfacción, aunque estaban visiblemente sorprendidos por este giro de los acontecimientos. Kingsley y Gwendolyn permanecían inmóviles, como clavados a sus sillas. Dr. Radford, señor Prescott, se dirigió a ellos Iris cuando los demás hubieron abandonado la sala de conferencias. Me gustaría hablar con ustedes en privado. Por favor, pasen a mi despacho. La siguieron en silencio por el pasillo, manteniendo las distancias como si temieran acercarse demasiado. Cuando la puerta del despacho se cerró tras ellos, Kingsley fue el primero en romper el silencio. Iris, su voz era suave, casi íntima. Eres tú de verdad. No podía creer lo que veía. Has cambiado. 15 años es mucho tiempo, Kingsley, replicó Iris con calma, tomando asiento en la mesa. Iris, habló ahora Gwendolyn,
y su voz sonó tensa. Me doy cuenta de que probablemente nos guardas rencor. Pero eso fue hace mucho tiempo, y todos hemos cambiado. Tomar decisiones empresariales basadas en cuestiones personales. ¿Personales? Iris enarcó una ceja. ¿De qué decisiones personales habla, doctor Radford? Simplemente he analizado el rendimiento del equipo directivo y he llegado a la conclusión de que su actuación no estaba a la altura de los estándares de la empresa. Esto es una venganza, dijo Kingsley en voz baja. Compró la empresa para vengarse de nosotros. ¡Qué arrogancia!, sonrió Iris con frialdad. ¿De verdad crees que me gastaría cientos de millones de dólares solo para privarte de tus primas? Midwest Pharma es una empresa prometedora con una buena base de investigación. Es una buena inversión, nada más. Entonces, ¿por qué nosotros? Gwendolyn no se dio por vencida. ¿Por qué nos ha degradado? Iris se reclinó en su silla y las miró largamente. Porque ambas obtuvisteis los peores resultados entre los altos directivos. El Departamento de Investigación a sus órdenes, Dr. Radford, se ha pasado los últimos 3 años trabajando en un medicamento que, como usted bien sabe, no tiene ninguna posibilidad de ser probado en ensayos clínicos. Solo ha mantenido el proyecto porque le ha proporcionado una financiación estable. Y usted, señor Prescott, ha fracasado a la hora de llevar la empresa a nuevos mercados, a pesar de todas las oportunidades. Vio cómo sus caras pasaban de la incredulidad a darse cuenta de que sabía que estaban fracasando profesionalmente. Yo puedo arreglarlo, dijo Kingsley rápidamente, pasando a la ofensiva. Tengo un plan para el mercado asiático. He estado trabajando en él durante los últimos meses. Podría aumentar los beneficios de la empresa en un 20% ya el año que viene. Interesante. Iris ladeó la cabeza. ¿Por qué no has presentado antes este plan? Ya iba a presentarlo al próximo consejo de administración. Por supuesto. Iris se permitió una sonrisa burlona. Al igual que la doctora Radford probablemente escondía algún fármaco revolucionario en su laboratorio, esperando el momento oportuno. Tenemos un fármaco prometedor, intervino Gwendolyn. Un nuevo compuesto para tratar enfermedades autoinmunes. Estamos a punto de lograr un gran avance. ¿Se refiere a una modificación de la fórmula de hace 15 años? Preguntó Iris, y vio cómo los ojos de Gwendolyn se abrían de par en par. ¿La misma que robaste de mi investigación? Se hizo el silencio. Kingsley y Gwendolyn se miraron, e Iris pudo ver el pánico en sus ojos. Iris, habló por fin Kingsley, con voz más suave, casi como ella la recordaba en los mejores momentos. Comprendo tus sentimientos. Lo que ocurrió fue un error. Éramos jóvenes, estúpidos. Sé que te hice daño, y lo siento de verdad. Dio un paso hacia ella, y en su rostro apareció la misma sonrisa con la que una vez había conquistado su corazón. Pero han pasado 15 años. Todos hemos cambiado. Quizás deberíamos dejar el pasado en el pasado. ¿Empezar de nuevo? Estoy seguro de que juntos podríamos llevar a Midwest Pharma a nuevas cotas. Iris lo miró, y por un momento creyó ver al joven Kingsley, del que una vez se había enamorado. Pero solo por un momento. En efecto, han pasado 15 años, dijo lentamente. 15 años desde que ambos fuisteis, robándome la investigación y dejándome con un niño moribundo. Gwendolyn se estremeció, y Kingsley retrocedió un paso, desvaneciendo su encantadora sonrisa. ¿Él sobrevivió?, preguntó Gwendolyn con inseguridad. Sí, doctora Radford. Iris la miró directamente a los ojos. Leighton ha sobrevivido, contra todo pronóstico, a pesar de que su padre y la mujer que yo creía su compañera lo abandonaron en el peor momento. Iris, no sabía que fuera tan grave, intentó justificarse Kingsley. Los médicos dijeron que había una posibilidad. ¿Posibilidades? Iris sintió una oleada de ira surgir en su interior, pero la contuvo. Las posibilidades eran de 1 entre 100. Lo salvó la droga que yo desarrollé, el mismo del que robaste la base. No te hemos robado la investigación, exclamó Gwendolyn. Solo utilizamos algunos de los datos para nuestro proyecto. No mientas. La voz de Iris se volvió gélida. Encontré copias de los archivos en NextGen Pharma cuando los compré hace 3 años. Los mismos archivos que ustedes copiaron de mi ordenador antes de escapar. Aquella noticia pareció impactarles por fin. Kingsley se desplomó en su silla y Gwendolyn se apoyó en la pared como si sus piernas se negaran a sostenerla. ¿Tú compraste NextGen Pharma?, murmuró Kingsley.
Y no solo a ellos, Iris se permitió una sonrisa fría. GenMedics, donde desarrollé el fármaco que salvó a Layton. Biotech Solutions, donde trabajaste después de NextGen. Y ahora Midwest Pharma. Curiosamente, todas las empresas para las que trabajasteis se convirtieron en mías tarde o temprano. Eso es imposible, susurró Gwendolyn. No podrías. 15 años es mucho tiempo, repitió Iris. Durante ese tiempo muchas cosas pueden cambiar. Por ejemplo, un humilde ayudante de laboratorio puede convertirse en el dueño de un imperio farmacéutico. Se levantó de la mesa y se dirigió a la ventana, contemplando el Fargo cubierto de nieve. Pero volvamos a los negocios. Sus nuevos cargos entrarán en vigor la semana que viene. Dr. Radford estará a cargo del proyecto Immunocell 2. Señor Prescott analizará mercados potenciales en Sudamérica. Y sí, ambos renuncian a sus coches de empresa, oficinas en el último piso y la elegibilidad para el programa de bonificación anual. No puede hacernos esto, dijo Gwendolyn indignada. Esto es un abuso de poder. Presentaré una queja al Consejo de Administración. Puedes intentarlo. Iris se encogió de hombros. Pero yo controlo el 56% de las acciones. El Consejo de Administración me rinde cuentas a mí, no al revés. Lo dejo, dijo Kingsley poniéndose en pie. Buscaré trabajo en otra empresa. Con mi reputación. ¿Con tu reputación? Le interrumpió Iris. ¿La reputación de un hombre que robó una investigación a su mujer y abandonó a un niño moribundo? ¿O crees que esa información no se hará pública si intentas marcharte? Kingsley se puso pálido. No te atreverías. También dañaría tu reputación. ¿Mi reputación? Iris sonrió. La mujer que crió sola a su hijo, lo salvó de una enfermedad mortal y creó un imperio farmacéutico. Me temo que la opinión pública no estará de tu parte. ¿Qué es lo que quiere? Preguntó Kingsley en voz baja. ¿Dinero? ¿Una disculpa pública? ¿Qué? Iris volvió a la mesa y los miró largamente a los dos. Quiero que te quedes. Quiero que vengas a trabajar todos los días sabiendo que tengo el control de tu vida. Para que veas crecer y prosperar la empresa bajo mi dirección, la empresa que creías que era tuya. Para que veas cómo otros consiguen aumentos y primas mientras tú permaneces en los peldaños más bajos de la escalera corporativa. Hizo una pausa, observando sus reacciones. Gwendolyn parecía a punto de vomitar. Kingsley trató infructuosamente de mantener una expresión indiferente. «O puedes dejarlo», continuó Iris, «y me aseguraré de que todas las empresas farmacéuticas del país sepan lo que has hecho. Todos los artículos sobre tu despido mencionarán cómo abandonaste a un niño moribundo. Tú eliges». Se hizo el silencio. Kingsley y Gwendolyn la miraron con una mezcla de horror y odio. «Has cambiado», dijo finalmente Kingsley. «Antes no eras tan... ¿despiadada?», terminó Iris por él. «Sí, he cambiado. Los dos os asegurasteis de ello hace 15 años». Volvió a su escritorio y abrió la carpeta de expedientes, ignorándolos desafiantemente. «Ya puedes irte. Tienes el fin de semana para tomar una decisión. Espero veros en vuestros nuevos trabajos el lunes o la carta de dimisión sobre mi mesa». Gwendolyn fue la primera en dirigirse a la puerta, con los hombros caídos y la espalda encorvada, como si hubiera envejecido otros 10 años en 15 minutos. Kingsley se quedó un momento. «Iris», su voz sonaba casi suplicante. «¿No hay forma de arreglar esto?». Ella levantó la vista de los papeles y sus ojos eran fríos como el hielo. «Los dos podríais haber arreglado las cosas hace 15 años. Ahora es demasiado tarde». Cuando la puerta se cerró tras ellos, Iris respiró hondo. Llevaba 15 años imaginando este momento, esta conversación, y ahora que por fin había tenido lugar, no sentía triunfo, sino un extraño vacío. Era como si la parte de su vida que había mantenido abierta para esta venganza se hubiera cerrado por fin, dejando un vacío inesperado en su interior. Sacó una foto de Layton del cajón de su escritorio. Ya no era aquel niño enfermizo, sino un graduado universitario con toga y birrete, sonriendo orgulloso contra el telón de fondo del campus. Su hijo, lo único que realmente le había importado todos estos años. Los días siguientes confirmaron sus expectativas. Tanto Kingsley como Gwendolyn decidieron quedarse, prefiriendo la humillación al escándalo público. Comenzaron sus nuevas tareas, despojados de su antiguo estatus y privilegios. Gwendolyn pasaba la mayor parte del tiempo en el laboratorio,
evitando relacionarse con sus colegas. Kingsley intentó poner buena cara a un mal partido, pero su sonrisa, antes encantadora, se volvió tensa y poco natural. Iris los observaba desde lejos, sin sentir satisfacción ni pesar. Se limitó a constatar el hecho. Por fin se había hecho justicia. Habían sufrido viendo su éxito, igual que ella había sufrido una vez al quedarse sola con su hijo moribundo. Al final de la semana, revisando los informes del departamento, Iris se fijó en el nombre de Layton entre los participantes en un nuevo proyecto de investigación. Se incorporó rápidamente al equipo, mostrando el mismo don para la ciencia que antaño la había caracterizado a ella. Irónicamente, el hijo trabajaba para la misma empresa que su padre, y ninguno de los dos lo sabía. Todavía no, pero era solo cuestión de tiempo. La venganza que llevaba 15 años planeando no había hecho más que empezar. Kingsley y Gwendolyn aún no se habían enterado de que el hijo al que habían abandonado no solo había sobrevivido, sino que se había convertido en parte de su mundo. Y cuando lo descubrieran, su humillación sería completa. Había pasado una semana desde la reestructuración de Midwest Pharma. En el edificio del laboratorio donde trabajaba Layton, solo se hablaba de cambios. Todas las mañanas el joven científico oía susurros y fragmentos de frases que se acallaban cuando él se acercaba. Al principio no le prestó mucha atención. Siempre es difícil para un recién llegado encajar en un equipo establecido, sobre todo cuando la empresa está experimentando cambios tan importantes. Pero este lunes algo cambió. Una mujer de rasgos afilados y profundas arrugas alrededor de los labios apretados entró en el laboratorio. Caminó en silencio hasta la mesa más alejada, se puso la bata de laboratorio y se sumergió en su trabajo, ignorando a todos los que la rodeaban. ¿Quién es esa?, preguntó Layton en un susurro a su colega Norris Blaine. El doctor Radford, respondió en voz igual de baja. Antiguo jefe del departamento de investigación, ahora solo asesora científica. La señora Halloran la degradó la semana pasada. Toda la oficina habla de ello. Layton lanzó una mirada atenta a la mujer. Así que esta era la formidable jefa de la que le habían advertido el primer día. Ahora parecía más deprimida que formidable. ¿Qué había pasado? ¿Por qué la habían degradado? Norris miró a su alrededor, comprobando si alguien podía oírles. Nadie lo sabe con seguridad, pero se rumorea que es una venganza personal. Dicen que él y la nueva directora tienen cuentas pendientes. Ella no es la única. ¿Has oído hablar de Kingsley Prescott? Era director de desarrollo. Ahora es solo un analista. Y él también. ¿Degradado? Layton sintió un extraño presentimiento en su interior. ¿Qué podría tener que ver su madre con esta gente? Sí, el mismo día que Radford. Y viven juntos, ¿te imaginas? Dicen que Radford llegó a casa histérica y que Prescott llevaba 3 días seguidos bebiendo. Layton quiso pedir más detalles, pero en ese momento entró en el laboratorio el Dr. Holt, ahora vicepresidente de Investigación y Desarrollo. Buenos días, colegas, dijo alegremente. Hoy tenemos un gran día. Vamos a iniciar un nuevo proyecto sobre inmunomoduladores y necesito un equipo fuerte. Aiden Holt hablaba de nuevas oportunidades y perspectivas, pero Layton apenas escuchaba. Miraba al Dr. Radford, que estaba sentado con cara de piedra, tomando notas mecánicamente. Cuando Holt anunció la composición del nuevo grupo de investigación y Layton oyó su nombre, la mujer levantó la vista un momento. Sus miradas se cruzaron y Layton sintió una extraña mezcla de desagrado y ¿curiosidad o era ansiedad? Después de comer, Layton decidió pasar por el edificio de administración, oficialmente para rellenar unos papeles que faltaban en recursos humanos, extraoficialmente para observar a su madre en su nuevo puesto. Nunca la había visto en un puesto de supervisión y ahora tenía curiosidad por ver cómo trataba a sus subordinados. Al pasar por la sala de conferencias, oyó una voz familiar. Iris estaba reunida con el departamento de marketing. A través de la puerta de cristal, Layton pudo verla de pie ante la pizarra, explicando con confianza algo con gráficos. Su postura, sus gestos, su tono de voz, todo delataba la apariencia de una persona acostumbrada a mandar y a tomar decisiones. En ese momento, un hombre de mediana edad, con canas y calvas, se acercó a la sala de conferencias. Iba bien vestido, pero parecía cansado e irritado. Cuando vio a Iris a través del cristal, se quedó inmóvil.
con el rostro contorsionado en una extraña mueca, mezcla de ira y dolor. «Perdone, ¿quería algo?», preguntó Layton amablemente, observando que el hombre aferraba una carpeta con documentos. El hombre se estremeció como si despertara de un trance y lanzó una rápida mirada a Layton. «No, quiero decir, sí. Tengo que llevarle estos informes a la señora Halloran», dijo con un ligero esfuerzo. «¿Es usted una empleada nueva? No te había visto antes». «Sí, trabajo en el departamento de investigación desde hace poco más de una semana». «Layton Halloran», le tendió la mano. El hombre se estremeció visiblemente al oír el último nombre, y por un momento su mirada se volvió aguda, de estudio. «¿Halloran? ¿Ustedes?» «El mismo nombre», dijo Layton rápidamente, repitiendo la leyenda que él y su madre habían inventado. «Es solo una coincidencia». «Ya veo». El hombre pareció relajarse, pero siguió escrutando a Layton. «Kingsley Prescott. Planificación estratégica». Se estrecharon la mano y Layton volvió a sentir esa extraña sensación en su interior. El mismo Prescott del que habían hablado en el laboratorio, el que su madre había degradado junto con el doctor Radford. «Encantado de conocerle, señor Prescott. ¿Cuánto tiempo lleva en la empresa?» «Más que tu edad, muchacho», sonrió Kingsley, pero no había calidez en su sonrisa. «De forma intermitente, por supuesto. Empecé como especialista en desarrollo junior. Luego me fui a otras empresas, y hace 4 años volví como director. Y ahora», agitó una carpeta, «vuelve a ser un empleado fijo». «Sí, me he enterado de la reestructuración. Mucha gente tuvo que cambiar de puesto». «¿Cambios de trabajo?». Kingsley sonrió con amargura. «Un buen eufemismo para decir descenso de categoría. Pero no pasa nada, no durará mucho. La gente como la señora Halloran no suele durar mucho en puestos directivos. Demasiado emocional para los negocios». Layton sintió una oleada de irritación en su interior, pero se contuvo. Se preguntó qué más diría aquel hombre sobre su madre. «Parece que conoce bien a la señora Halloran». «Conozco a gente así», contestó Kingsley con evasivas. «Llegan con un gran anuncio, se reorganizan y luego desaparecen cuando se dan cuenta de que los negocios no son lugar para venganzas personales». En ese momento, la puerta de la sala de conferencias se abrió y el personal de marketing empezó a salir. Kingsley se enderezó de inmediato y adoptó un aspecto serio. Layton se hizo a un lado, fingiendo estudiar el tablón de información de la pared. «Señor Prescott», la voz de Iris era fría y oficiosa. «¿Tiene listos sus informes?» «Sí, Mistress Halloran», respondió Kingsley con la misma formalidad, tendiéndole una carpeta. «El análisis del mercado sudamericano, como usted pidió. Se lo agradezco, lo leeré y le daré mi opinión». Iris lanzó una rápida mirada a Layton, pero su rostro permaneció impasible, como si estuviera mirando a un extraño. Solo sus ojos se calentaron por un momento. «Quería algo, señor». Hizo una pausa, como si no recordara su nombre. «Halloran, señora directora», respondió Layton. «Soy del Departamento de Investigación. Vengo a firmar unos papeles para recursos humanos». «Entonces no te entretendré», asintió Iris, se volvió hacia Kingsley y añadió. «Señor Prescott, le espero mañana a las 9 en la Junta General. No llegue tarde». Cuando se marchó, Kingsley murmuró algo entre dientes, y se marchó sin despedirse siquiera de Layton. Aquella noche, durante la cena en un tranquilo restaurante de las afueras de la ciudad, Layton le contó a su madre sus progresos en el trabajo, pero deliberadamente no mencionó su encuentro con Prescott. Quería averiguar por sí mismo qué estaba pasando antes de hacer preguntas. Iris parecía cansada pero satisfecha. Escuchó con interés el nuevo proyecto sobre inmunomoduladores y le dio valiosos consejos. «Por cierto, olvidé decírtelo», dijo mientras terminaban el café. «Tengo que volar a Boston este fin de semana para una reunión de negocios. Volveré el lunes». «¿A Boston?». Layton se sorprendió. «¿A nuestra antigua clínica?». «No, son solo negocios», respondió Iris rápidamente. «Una reunión con inversores». Layton asintió, pero algo en la voz de su madre le pareció extraño. Hablaba demasiado deprisa, como si quisiera cambiar de tema. «Mamá», comenzó, y por fin se decidió a hacer la pregunta que lo atormentaba desde hacía tiempo. «¿Por qué nunca hablas de mi padre? ¿Quién era? ¿Por qué nos abandonó?». Iris dejó la taza a un lado y cerró los ojos un momento. «Layton, ya hemos hablado de esto antes.
Tu padre decidió que la vida familiar no era para él. Especialmente cuando enfermaste. Simplemente. No podía soportar la prueba. ¿Pero quién era él? ¿Cómo os conocisteis? ¿También trabajaba en Midwest Pharma? No hagamos esto esta noche, dijo Iris suave pero firmemente. Estoy muy cansada. Además, todo eso es pasado. Lo importante es lo que tenemos ahora. Al día siguiente, Layton decidió que había llegado el momento de actuar. Después de comer, cuando la mayoría del personal se había ido a sus quehaceres, se dirigió al departamento de archivos. Se preguntó si aún quedaría allí algún documento sobre la época en que su madre había trabajado en Midwest Pharma. El archivo se encontraba en el semisótano del edificio administrativo. Unas tenues lámparas iluminaban largas hileras de armarios metálicos y estanterías de expedientes. Una mujer joven estaba sentada en un escritorio cerca de la entrada, absorta trabajando con una base de datos electrónica. Disculpe, se dirigió a ella Layton. Estoy buscando información sobre empleados que trabajaron para la empresa hace 15 años. La mujer levantó la cabeza y Layton vio unos inteligentes ojos azules tras los cristales de sus gafas de montura fina. Hace 15 años. Dejó el portapapeles a un lado. Hace bastante tiempo. La mayoría de los archivos de aquella época aún no están digitalizados. ¿Necesita algo en concreto? En realidad no. Layton se sintió un poco incómoda. Soy una nueva empleada, Layton Halloran, del Departamento de Investigación. Estoy investigando la historia de la empresa, por así decirlo. Celia Brooks, archivera, se presentó la chica, mirándolo con interés. Halloran, ¿cómo es nuestra nueva directora? Pura coincidencia, respondió Layton automáticamente. Si le interesa la historia de la empresa, tenemos una edición del 40 aniversario de Midwest Pharma. Hay mucha información sobre empleados y proyectos clave. Se publicó hace 5 años. Parece interesante, pero a mí me interesa un periodo más concreto. Hace unos 15 años, había un proyecto sobre inmunomoduladores, que más tarde podría constituir la base de un medicamento llamado Immunocell. Celia Brooks resultó ser un verdadero hallazgo para Layton. Tras su primer encuentro en el archivo, ella no solo le ayudó en la búsqueda de información, sino que se sintió fascinada por esta investigación. El joven erudito quedó fascinado por su aguda mente y su atención al detalle, cualidades que necesita un archivero. He encontrado algo interesante, dijo cuando Layton buscó en los archivos durante su pausa para comer. Celia parecía entusiasmada. Su pelo, normalmente bien peinado, estaba descuidadamente recogido en una coleta, y sobre su escritorio se amontonaban montones de carpetas y documentos. He mirado en la cámara de seguridad, donde a veces trasladan los documentos antiguos antes de digitalizarlos. Y han encontrado esto, le tendió una carpeta raída. No es un registro de laboratorio, sino notas personales de uno de los directores de proyecto de la época, el doctor Warren Lynch. Murió hace 5 años y sus papeles se han trasladado a los archivos de la empresa. Layton abrió la carpeta. Dentro había notas manuscritas, gráficos, cálculos, todo relacionado con un proyecto para desarrollar un nuevo inmunomodulador. Aquí se menciona a tu tocaya, señaló Celia una de las hojas. Iris Halloran, ayudante de laboratorio junior. El doctor Lynch elogió su trabajo. Mira, escribe, la modificación de la estructura molecular propuesta por Halloran parece prometedora. Es necesario realizar más pruebas. Layton estudió detenidamente las notas. Se trataba del mismo proyecto que más tarde constituiría la base de Immunocell, el medicamento que le había salvado la vida. En efecto, su madre había estado trabajando en esa investigación incluso antes de su enfermedad. ¿Y Radford y Prescott? Preguntó hojeando las páginas. A Radford se la menciona a menudo. Era la investigadora principal del equipo. A Prescott, menos. Era el encargado de coordinarse con el departamento de desarrollo. Pero mire, Celia pasó unas páginas más y señaló una entrada fechada a principios de mayo de 2010. Preocupado por la situación del equipo, Halloran informó de la desaparición de algunos datos de su ordenador. Sospecha de una fuga de información. Solicitó una investigación por parte de seguridad. La siguiente entrada, fechada el 16 de mayo. Investigación no concluyente. Halloran insiste en que los datos fueron copiados. Su hijo está gravemente enfermo. Solicita una excedencia para cuidarlo.
A la luz de las circunstancias, aprobado. Y la última entrada, fechada el 24 de mayo. Conmocionado al conocer el despido de 3 empleados a la vez, Halloran, Radford y Prescott. Radford y Prescott se han unido a NextGen Pharma. Sospechamos que los datos de nuestro proyecto podían haber sido compartidos con la competencia. He iniciado una investigación interna. Layton sintió que se le apretaban las tripas. Era la primera documentación de que Radford y Prescott podían haber robado la investigación de su madre, justo cuando contrajo la leucemia. Eso es interesante, dijo tratando de mantener la voz firme. Suenan a algún tipo de espionaje corporativo. O algo peor, dijo Celia pensativa. Comprobé las fechas. Radford y Prescott no renunciaron al mismo tiempo. Presentaron su solicitud al día siguiente de que Halloran cogiera la baja por maternidad. Es como si estuvieran esperando a que ella dejara de aparecer por la oficina. ¿Qué hay de la investigación? ¿Encontraron algo? Por desgracia, los resultados no se han conservado, o están en un archivo de seguridad cerrado al que no tengo acceso. Pero en el informe anual de la empresa para el año 2010, hay una referencia a un incidente interno autorizado que implica una sospecha de violación de la confidencialidad. Sin detalles, Layton cerró la carpeta lentamente, tratando de dar sentido a la información que había recibido. Todo iba tomando forma. Su madre trabajaba en un medicamento prometedor. Cuando él enfermó, ella tuvo que pedir una excedencia. Y Radford y Prescott habían aprovechado su ausencia para robarle la investigación y pasársela a un competidor. Pero algo seguía molestándole. ¿Cuál era el papel de Prescott en todo esto? ¿Por qué su madre nunca había mencionado a ese hombre? Recordó lo que Norris había dicho sobre que Radford y Prescott vivían juntos. Entonces, ¿tenían una relación sentimental? ¿Y lo habían estado 15 años atrás? Celia comenzó con cautela. ¿Has encontrado alguna información sobre la vida personal de estas personas? ¿Vida personal de estas personas? Quiero decir, ¿había alguna relación entre ellos fuera del trabajo? Celia sonrió ligeramente. Los archivos no suelen guardar cotilleos, pero sacó un número descolorido del boletín corporativo de una pila de periódicos. Aquí hay una foto de una fiesta de Navidad de 2099. Échale un vistazo. La foto mostraba una sala festiva con un árbol de Navidad decorado y empleados con copas de champán. Celia señaló a un grupo de personas en una esquina de la foto. Layton reconoció inmediatamente a su madre. Joven, sonriente, con un elegante vestido oscuro. Un hombre estaba a su lado, rodeándole la cintura con el brazo. Incluso en la foto descolorida, se parecía a Kingsley Prescott, solo que más joven y sin el pelo gris. Parecen una pareja, dijo Celia. Y aquí, señaló a una mujer que estaba cerca, está la doctora Radford. Los está mirando no muy amistosamente. Layton sintió que el suelo se le iba bajo los pies. El hombre de la fotografía, abrazado a su madre, era extremadamente parecido a él. Los mismos rasgos faciales, el mismo corte de ojos. Era como si se estuviera viendo a sí mismo desde el futuro. ¿Se encuentra bien?, preguntó Celia al ver su rostro pálido. Parece que hayas visto un fantasma. Ya. Sí, es que no le salían las palabras. Celia, ¿puedes encontrar algo más sobre Prescott? ¿Alguna información personal? Ella lo pensó. Podría haber algo en los archivos personales, pero no estoy segura de tener derecho a mostrarlos. Aunque se animó. Hay antiguos perfiles de empleados. Los rellenaron cuando los contrataron y están guardados en los archivos generales. 10 minutos después, estaban estudiando el cuestionario de Kingsley Prescott, fechado en 2008. En estado civil ponía casado, y bajo pariente más próximo ponía Iris Halloran, esposa. Layton sintió que la habitación nadaba ante sus ojos. Kingsley Prescott era el marido de su madre. Kingsley Prescott era su padre. Es increíble, murmuró Celia, desviando la mirada del cuestionario hacia Layton. Así que la actual directora y Prescott estaban casados. Y luego ella volvió y lo degradó. Menudo drama. Layton no contestó. Su mente daba vueltas con retazos de recuerdos y nuevos descubrimientos. Kingsley Prescott era su padre, el hombre que los abandonó cuando él era solo un niño. El hombre que había robado las investigaciones de su madre y se había marchado con otra mujer, abandonándolos en su peor momento. Tengo que irme, dijo bruscamente poniéndose en pie. Gracias por tu ayuda, Celia.
Espera, le cogió de la mano. Por algo te interesa esta historia, ¿verdad? ¿Sabías que Halloran y Prescott estaban casados? Leighton dudó. Una parte de él quería confiarle la verdad a Celia, pero la otra sabía que aún no era el momento. No, no lo sabía, mintió. Es que es todo muy interesante. Seguiré buscando información. Gracias por tu ayuda. De nada, sonrió Celia. A mí también me interesa saber cómo acaba esta historia. Pasó el resto del día sumido en la niebla, haciendo mecánicamente su trabajo en el laboratorio. Sus pensamientos solo estaban ocupados en una cosa. Su padre había estado viviendo su propia vida todos estos años, sin interesarse por el destino de su hijo, al que había dado por muerto. Y ahora trabajaba en la misma empresa, sin saber que el joven científico con el que acababa de hablar era su propio hijo. Por la noche, Leighton no volvió a casa. Sabía que Prescott solía quedarse hasta tarde, intentando demostrar su valía tras su descenso de categoría. El joven esperó a que la mayor parte del personal se hubiera dispersado y se dirigió al departamento de planificación estratégica. Allí estaba Kingsley, el único en el amplio despacho diáfano. Estaba sentado en su mesa, absorto en su trabajo, y ni siquiera se dio cuenta de que Leighton se acercaba. «Señor Prescott», le llamó el joven, «¿puedo hablar con usted un momento?» Kingsley levantó la vista, con una expresión de sorpresa en el rostro. «Ah, joven Halloran, ¿a qué debo el honor?» «Tengo algunas preguntas sobre el pasado de la empresa», dijo Leighton, intentando mantener la calma. «Me han dicho que es usted uno de los empleados más antiguos y que puede ayudarme». Kingsley se reclinó en la silla y su rostro adoptó una expresión de suficiencia. «Es cierto, conozco la historia de Midwest Pharma mejor que la mayoría». «Siéntese», señaló la silla que había junto a su mesa. «¿Qué le interesa exactamente?» Leighton se sentó, aparentando calma, aunque por dentro estaba furioso. «Estoy investigando la historia de los inmunomoduladores. He oído que hace 15 años hubo aquí un proyecto prometedor, que más tarde se convirtió en la base del medicamento Immunocell». El rostro de Kingsley se tensó ligeramente, pero enseguida recuperó el control. Sí, existía ese proyecto, aunque Immunocell estaba siendo desarrollado por otra empresa, GenMedics. Pero la idea original nació aquí, ¿no?, insistió Leighton. «Tengo curiosidad por saber quién trabajó en ese proyecto». Kingsley se encogió de hombros, intentando parecer indiferente. «El equipo de investigación. Yo estaba allí en un papel administrativo, de enlace entre los investigadores y la dirección. No entraba en detalles científicos». «¿Y quién estaba a cargo de la investigación?» Leighton continuó. «La doctora Radford era una de las investigadoras principales», respondió Kingsley con evasivas. «Pero el proyecto nunca llegó a completarse. La empresa decidió que no era lo bastante prometedor». «Qué raro», dijo Leighton pensativo. «Al fin y al cabo, Immunocell era uno de los fármacos más exitosos de su categoría. Salvó miles de vidas. ¿Cómo podía Midwest Pharma considerarlo poco prometedor?» Kingsley se removió en la silla. «Los negocios son los negocios, joven. A veces se toman decisiones que luego parecen equivocadas. En aquel momento, la empresa se centraba en otras áreas». «¿O tal vez robaron la investigación?», preguntó Leighton sin rodeos, observando la reacción de Kingsley. El rostro del hombre cambió. Sus ojos se entrecerraron. «¿A qué se refiere?» «He encontrado unos registros antiguos», mintió Leighton. «Mencionan una investigación interna sobre datos de investigación desaparecidos. Y es una extraña coincidencia que los empleados clave del proyecto sean despedidos casi simultáneamente. Y un año después, NextGen Pharma patente una fórmula muy similar». Kingsley se enderezó lentamente, su mirada fría y evaluadora. «¿Estás hurgando 15 años atrás a instancias de otra persona? ¿Te ha enviado la señora Halloran?» «No, es un interés personal mío», respondió Leighton. «Es solo una coincidencia que seamos tocayos». «Coincidencia», repitió Kingsley con aparente incredulidad. «¿Qué hay en esta vieja historia que te interesa tanto?» «En serio», respondió Leighton con sencillez. «Me interesa saber qué ocurrió realmente. ¿Por qué se abandonó un proyecto prometedor? ¿Por qué los empleados clave se marcharon de repente? ¿Y por qué 15 años después la señora Halloran volvió y los degradó a usted y al doctor Radford?» Paralelamente a la investigación de Leighton, Iris siguió destruyendo metódicamente las carreras de Kingsley y Gwendolyn. En la reunión semanal de la dirección,
Criticó públicamente el informe de Prescott sobre el mercado sudamericano, calificándolo de superficial y poco profesional. Le ordenó que rehiciera todo el trabajo en un plazo de tiempo poco realista, lo que supuso horas extra en la oficina y un fin de semana arruinado. Gwendolyn tampoco se libró de la humillación. Iris visitó personalmente el laboratorio donde trabajaba la antigua jefa del departamento de investigación y, en presencia de todo el equipo, señaló los errores del protocolo experimental. Fue un duro golpe para la reputación profesional de una mujer que siempre se había enorgullecido de su meticulosidad científica. Al observar las metódicas acciones de su madre, Layton tuvo sentimientos encontrados. Por un lado, comprendía su deseo de vengarse de las personas que la habían traicionado en un momento difícil de su vida. Por otro lado, veía cómo esta venganza la estaba cambiando gradualmente, haciéndola más dura y fría. La situación de Kingsley Prescott y Gwendolyn Radford era cada vez más insoportable. Iris Halloran, que había vuelto a Midwest Pharma como consejera delegada, estaba destruyendo metódicamente sus carreras y reputaciones. Las apartó de proyectos importantes, asignándoles solo trabajos rutinarios que solían hacer los recién llegados. Sus oficinas se trasladaron a la esquina más alejada del edificio, lejos del centro de toma de decisiones. Sus ideas eran rechazadas sistemáticamente, y su credibilidad entre sus colegas se esfumaba cada día que pasaba. Gwendolyn, antaño una científica respetada, pasaba ahora su tiempo rellenando interminables informes y realizando insignificantes tareas de laboratorio indignas de su cualificación. Kingsley, el antiguo director de desarrollo, fue marginado de todas las negociaciones importantes y obligado a analizar mercados en los que la empresa no tenía planes de entrar. Una fría tarde de diciembre, Kingsley estaba en la oficina hasta tarde, intentando terminar otro informe sin sentido, cuando Gwendolyn se acercó a su mesa. «Tenemos que hablar». Su voz sonaba tensa. «Aquí no. Vamos fuera». Bajaron a la cafetería de la planta baja, casi vacía a esas horas. Tomando una mesa en el rincón más alejado, Gwendolyn sacó una fina carpeta de su bolso. «Sé quién es Layton Halloran», comenzó sin preámbulos. «Comprobé su biografía, comparé fechas. Es tu hijo, Kingsley. El niño que...» vaciló. «El niño que abandonaste hace 15 años». Kingsley se puso pálido. Ya lo había sospechado después de su conversación con el joven científico, pero oír la confirmación directa fue como recibir una patada en las tripas. «¿Está usted seguro?», preguntó con voz ronca. «Absolutamente». Gwendolyn abrió la carpeta y le mostró las impresiones. «Mira, nació en Fargo, luego se trasladó con su madre a Boston. Le diagnosticaron leucemia a los 3 años. Sobrevivió gracias a un tratamiento experimental. Se graduó en el M.A.T. con honores y ahora trabaja aquí, en la empresa de su madre, fingiendo que solo son tocayos». Kingsley miró las fotos y los documentos, y su rostro se volvió cada vez más demacrado. «Le he visto. He hablado con él. Se parece a mí cuando era joven». «Exacto», asintió Gwendolyn. «Y eso explica por qué Iris apareció en Midwest Pharma tan de repente. No solo quería vengarse de nosotros. Trajo a su hijo para enseñarle cómo nos estaba destruyendo». «Dios», murmuró Kingsley. «¿Qué vamos a hacer?». Gwendolyn se inclinó hacia él, con los ojos brillantes de emoción. «Es nuestra oportunidad, Kingsley. Podemos utilizar esta información. Al Consejo de Administración no le hará ninguna gracia enterarse de que la directora general ocultó su relación con un empleado y lo ascendió. Es un conflicto directo de intereses». «¿Estás intentando chantajear a Iris?», preguntó Kingsley con incredulidad. «¿Después de todo lo que le hemos hecho?». «¿Qué sugieres?», me espetó Gwendolyn. «¿Que sigamos soportando humillaciones? ¿Dejar que finalmente destruya nuestras carreras? Podemos utilizar esta información como palanca. Exigirle que nos devuelva nuestras antiguas posiciones y estatus. O al menos poner fin a su venganza». Kingsley permaneció en silencio, con la mirada fija en el espacio que tenía delante. Sus pensamientos estaban muy lejos, 15 años atrás, cuando había tomado una decisión que había cambiado la vida de muchas personas. «No estoy seguro de que este sea el camino correcto», dijo finalmente. «Quizá deberíamos hablar con ella. Sinceramente, con franqueza. Admitir su culpabilidad». Gwendolyn lo miró con incredulidad. «¿Admitir su culpabilidad? ¿Después de 15 años? ¿Crees que nos perdonará?».
No, sacudió Kingsley la cabeza. Pero quizá podamos llegar a un acuerdo. Es que quiero que esto termine. Gwendolyn guardó silencio un momento, considerando sus palabras. Luego su mirada se suavizó. Me alegro. Intentemos hablar con ella. Pero si eso no funciona, utilizaremos lo que sabemos. Al día siguiente enviaron a Iris una solicitud formal para una reunión cara a cara sobre un asunto de la máxima importancia. Veronica Stern, su ayudante, les informó de que la señora Halloran podría verles al final del día. Kingsley y Gwendolyn pasaron todo el día en tensa expectación, apenas capaces de hacer frente a sus obligaciones. Cuando llegó la hora señalada, subieron al piso superior, donde se encontraba el despacho del director general. La señora Halloran les espera, dijo Verónica mientras les acompañaba hasta la puerta. Les advirtió que no tendrían más de 30 minutos. Cuando entraron en el despacho, Iris estaba sentada ante un enorme escritorio, hojeando papeles. Levantó la vista y asintió con la cabeza, indicando las sillas situadas frente al escritorio. Doctor Radford, señor Prescott. Su voz era fría y oficiosa. ¿A qué debo el placer? Kingsley y Gwendolyn se miraron. Ahora, al encontrarse frente a frente con Iris, sintieron de pronto que su determinación se evaporaba. La mujer que tenían delante irradiaba confianza y poder. Sus ojos mostraban una voluntad férrea y su postura delataba a una persona acostumbrada a dar órdenes y a recibir una obediencia incondicional. Iris, comenzó Kingsley, dirigiéndose instintivamente a ella por su nombre de pila. Nos gustaría hablar de la situación en la que nos encontramos. ¿Qué situación, señor Prescott? Iris enarcó una ceja. ¿Sobre su degradación? Creía haber dejado claras mis razones. No la degradación, intervino Gwendolyn, sobre lo que nos ha estado ocurriendo en las últimas semanas, sobre la humillación y la presión sistemáticas a las que estamos expuestos. Somos conscientes de que se trata de una venganza personal y queremos hablar de cómo resolver esta situación. Iris se reclinó en su silla, con la mirada aún más fría. ¿Venganza? Intervino. Es una interpretación interesante. Yo lo llamaría más bien justicia. ¿O crees que mereces un trato mejor después de todo lo que has hecho? Mira, Iris, se adelantó Kingsley con voz más suave. Entendemos que te hayamos hecho daño. Lo que pasó hace 15 años. Ya nosotros, vaciló, buscando las palabras. Me dejasteis con un niño moribundo y me robasteis la investigación. Terminó Iris con dureza por él. Llamemos a las cosas por su nombre. Me traicionaste en el peor momento de mi vida, me privaste del apoyo que necesitaba e intentaste aprovecharte de mi trabajo. No todo estaba tan claro, intentó objetar Gwendolyn. No robamos tu investigación, simplemente utilizamos algunos de los datos que estaban disponibles. En ciencia es una práctica normal, basarse en el trabajo de los predecesores. No mientas, cortó Iris. Encontré copias de los archivos en los archivos NextGen, los que solo estaban almacenados en el ordenador de mi casa, a los que solo tenía acceso mi marido. Ex marido, lanzó una fría mirada a Kingsley. Se hizo el silencio. Kingsley bajó la cabeza, incapaz de soportar su mirada. Gwendolyn, en cambio, miró a Iris con desafío, aunque sus dedos, aferrados a los reposabrazos de la silla, estaban visiblemente blancos. De acuerdo, dijo por fin Kingsley. Tenéis razón, hicimos algo terrible. Ya no puedo justificar mis actos. Fui egoísta, cobarde, irresponsable. Te traicioné a ti y a mi hijo en el peor momento posible. Y yo me arrepiento todos los días. Iris lo miró con una larga mirada que era una mezcla de desconfianza y desprecio. ¿Te arrepientes? Preguntó en voz baja. 15 años sin intentar contactar con tu hijo, para saber si estaba vivo y bien. 15 años viviste tu vida, construiste tu carrera, sin pensar en nosotros. Y ahora que he vuelto con poder sobre ti, ¿de repente lo sientes? Fui un cobarde, admitió Kingsley. Tenía miedo de descubrir la verdad. Temía que estuviera muerto y que fuera culpa mía. Y cuando descubrí por casualidad que había sobrevivido, ya era demasiado tarde. Había pasado demasiado tiempo, demasiada agua. No sabía cómo volver a su vida sin causar más dolor. Gwendolyn, al ver que Kingsley se daba por vencido, decidió cambiar de táctica. Todo esto es muy conmovedor, dijo con una nota de sarcasmo. Pero no hemos venido a hablar del pasado.
Queremos hablar del presente, sobre cómo utilizas tu poder para destruirnos y de cómo abusas de tu posición promocionando a tu hijo en la empresa. Iris desvió la mirada hacia Gwendolyn y sus ojos se entrecerraron. Así que de eso se trata, dijo. No has venido a disculparte. Has venido a chantajearme. Chantaje no, dijo Kingsley rápidamente. Solo a llegar a un acuerdo. Comprendemos tu deseo de venganza. Pero quizás sea hora de parar. 15 años es mucho tiempo. Todos hemos cambiado. Tal vez podamos encontrar una manera de, no sé, coexistir pacíficamente. Después de todo lo que has hecho, ¿te atreves a pedirme clemencia? La voz de Iris era fría como el hielo. Abandonaste a un niño moribundo, a mi hijo, tu hijo, Kingsley. Y ahora que por fin puedo hacerte sentir una fracción del dolor que yo sentí, ¿esperas que sea condescendiente? No pedimos clemencia sino justicia, intervino Gwendolyn. Lo que estás haciendo va más allá de la ética profesional. Usar tu posición oficial para ajustar cuentas personales. Promocionar a un familiar sin revelar el conflicto de intereses. El Consejo de Administración estará muy interesado en saber de esto. Un fuego peligroso se encendió en los ojos de Iris. ¿Me estás amenazando? ¿Después de todo lo que has hecho? Solo expongo los hechos. Gwendolyn se encogió de hombros. Queremos justicia. Devuélvenos nuestros puestos y nuestro estatus. Detén tu venganza y nadie sabrá nada de tu conflicto de intereses. Conflicto de intereses. El aire del despacho parecía enrarecido por la tensión. Kingsley se agitaba inquieto en su silla, desaprobando claramente el enfoque agresivo de Gwendolyn. Iris los miraba a ambos con una expresión que era una mezcla de enfado y algo parecido a la lástima. En ese momento la puerta del estudio se abrió y Leighton Halloran apareció en el umbral. «Mamá, me has preguntado...» empezó, pero vaciló al ver a las personas sentadas frente a la mesa. Kingsley y Gwendolyn se giraron bruscamente. Sus rostros palidecieron al mismo tiempo, como si hubieran visto un fantasma. En cierto modo lo era. Ante ellos estaba el chico adulto al que habían dado por muerto 15 años atrás. «Leighton», la voz de Iris se suavizó considerablemente. «Llegas justo a tiempo. Estoy charlando con tu padre y su compañero». «¿Padre?» Gwendolyn desvió la mirada incrédula de Leighton a Kingsley. «¿Así que lo sabías?» «Ya lo suponía», murmuró Kingsley, sin apartar los ojos del joven de la puerta. «Después de nuestra conversación, ¿habéis hablado?» Iris parecía sorprendida ahora. Leighton entró en el despacho y cerró la puerta tras de sí. Su rostro estaba tranquilo, pero había una tormenta de emoción en sus ojos. «Sí, hemos hablado», dijo volviéndose hacia su madre. «Ya he estado investigando un poco. Con la ayuda de Celia de los archivos, encontré documentos antiguos, fotografías, y me di cuenta de quién era mi padre. Quería escuchar su versión de la historia». «¿Y qué te contó?», preguntó Iris en voz baja. Leighton desvió la mirada hacia Kingsley, que pareció encogerse bajo su mirada. La verdad, o parte de la verdad, que había sido joven y estúpido, que tenía miedo de la responsabilidad, que no podía soportar verme morir, que eligió huir con otra mujer, robando tu investigación. Leighton hablaba con calma, pero cada una de sus palabras caía como el golpe de un látigo. Gwendolyn permanecía inmóvil, con el rostro congelado en una máscara de fría indiferencia. Kingsley parecía como si cada palabra de su hijo le causara dolor físico. «Le dije la verdad», dijo Kingsley con voz ronca. «No intenté justificarme. Lo que hice fue imperdonable». «Ya lo sé». «Imperdonable», se hizo eco Leighton. «Sabes, he pensado mucho en ello desde que descubrí la verdad. He intentado imaginarme cómo sería abandonar a mi hijo, sabiendo que probablemente moriría. ¿Qué clase de persona podría hacer eso?». Sacudió la cabeza. «He llegado a la conclusión de que es realmente imperdonable». «Leighton». Kingsley hizo un movimiento como si quisiera levantarse, pero se quedó en la silla. «Comprendo tus sentimientos. Merezco tu desprecio. Pero tal vez... ¿podríamos al menos hablar? ¿Conocernos mejor?». Leighton lo miró con una expresión que mezclaba lástima y disgusto. «¿Para qué? ¿Para sentirte mejor contigo mismo? ¿Para tranquilizar tu conciencia?». Sacudió la cabeza. «Tuve una madre que sustituyó a mis padres, que luchó por mi vida cuando huiste, que creó la cura que me salvó de la misma investigación que robaste.
No necesito un padre que solo se acordó de mi existencia cuando su carrera se vio amenazada. Basta ya de melodrama, intervino de pronto Gwendolyn. No hemos venido aquí para una reunión familiar. Hemos venido a discutir asuntos de negocios. Leighton desvió la mirada hacia ella, y en sus ojos se leía puro desprecio. ¿Asuntos de negocios? ¿Te refieres a tu chantaje? ¿Amenazando con contar a la Junta lo de nuestro parentesco? Él sonrió. No te molestes. La Junta ya lo sabe. Mamá se lo dijo la semana pasada. ¿Qué? Gwendolyn parecía atónita. Sí, asintió Iris. Le conté toda la situación a la Junta. Les hablé de nuestra relación con Leighton, sobre lo que pasó hace 15 años, sobre tu traición y el robo de la investigación. Ellos lo saben todo. ¿Y ellos? ¿Lo aprobaron? Preguntó Gwendolyn con incredulidad. ¿Su persecución contra nosotros? ¿La promoción de tu hijo? Comprenden mis motivos, respondió Iris con calma, y ven los resultados de mi trabajo. En el poco tiempo que llevo al frente de la empresa, las acciones han subido, se han puesto en marcha nuevos proyectos, y las perspectivas son más que optimistas. En cuanto a Leighton, su ascenso fue aprobado por el Consejo Científico en función de sus logros reales, no de sus lazos familiares. Eso es imposible, murmuró Gwendolyn. No se podía calcular todo así. Llevo 15 años preparándome para este momento, sonrió Iris con frialdad. He tenido tiempo suficiente para pensar cada paso. Se levantó de la mesa y la rodeó, situándose junto a Leighton. Iba a decírtelo la semana que viene, pero ya que estás aquí, Iris hizo una pausa. He decidido dimitir como consejera delegada. ¿Qué? Kingsley y Gwendolyn exhalaron simultáneamente. He conseguido aquello para lo que vine a Midwest Pharma, continuó Iris. He reorganizado la empresa. He puesto en marcha nuevos proyectos. He establecido procesos. Ahora puedo ceder el control a mi sucesor con la conciencia tranquila. Puso la mano en el hombro de Leighton. El Consejo de Administración aprobó por unanimidad el nombramiento de Leighton Halloran como consejero delegado. Tomará posesión de su cargo oficialmente en enero. Kingsley y Gwendolyn se quedaron paralizados en sus sillas, atónitos ante la noticia. Sus rostros expresaban una mezcla de conmoción, incredulidad y horror. «Esto es imposible», susurró Gwendolyn. «Es demasiado joven, inexperto. Tiene una mente brillante, una educación excelente y un talento innato para la gestión», cortó Iris. «La Junta lo ha visto en acción y confía plenamente en sus capacidades. Además, yo me quedaré en la Junta y le ayudaré al principio». Leighton miró a Kingsley y a Gwendolyn con una expresión difícil de leer. Era una mezcla de determinación, satisfacción y algo más, algo profundamente personal. «Así que», dijo, y su voz sonó segura, «a partir de enero seré vuestro supervisor directo». Es un sorprendente giro del destino, ¿verdad? El hijo que diste por muerto decidirá ahora tu destino en la empresa. ¿Vas a despedirnos?», preguntó Kingsley, y se podía oír la fatalidad en su voz. Leighton negó con la cabeza. «No, eso sería demasiado fácil. Sería demasiado misericordioso. Quiero que os quedéis. Que vengas a trabajar todos los días sabiendo que te dirige un hombre al que antes considerabas una carga, un lastre, para que puedas ver mi éxito y tu propia caída, para que recuerdes tu traición cada vez que me mires a los ojos». Gwendolyn y Kingsley guardaron silencio, dándose cuenta de que su plan había fracasado y la situación se había vuelto aún peor de lo que era. «Bueno», dijo finalmente Iris, «supongo que este es el final de nuestra conversación. Queríais justicia, la tendréis. Bajo la dirección de Leighton, tendrás la oportunidad de demostrar tu valía profesional o de enterrar tu carrera. La elección es tuya». Cuando Kingsley y Gwendolyn, destrozados y humillados, abandonaron el despacho, Leighton e Iris permanecieron de pie, hombro con hombro. Una madre y un hijo que habían pasado por el dolor, la traición y la enfermedad, pero que habían resistido y se habían hecho más fuertes. Para Kingsley y Gwendolyn, era el fin de sus esperanzas y el comienzo de un nuevo capítulo de humillación. Ahora se daban cuenta de que su derrota se había presagiado desde el principio, y que el muchacho que habían abandonado 15 años atrás había regresado a sus vidas no como un fantasma del pasado, sino como el dueño de su futuro.